Casi 10 años antes de Alien, John Carpenter, creador de Halloween, y Dan O'Bannon, guionista de Alien, trabajaron juntos en un proyecto, Darkstar, una comedia que buscaba ser un anti-2001 con unos astronautas con un trabajo sumamente aburrido, lejos de la grandeza de lo que esperaríamos de una aventura espacial. Y sí, como es un anti-2001, hasta hay una inteligencia artificial que tienen que convencer. Tengamos en cuenta que se hizo con poco más de $1000, muchos sets de cartón y los botones eran moldes para cubos de hielo. Incluso Ron Cobb, quien trabajaría en la primera Alien, aquí diseñaría la nave principal del proyecto. Esta cinta sí tiene un Alien, pero de nuevo es una comedia, así que se toma mucho menos en serio. Y la gran criatura es una pelota de playa pintada, a la cual debían de darle de comer y devolverla a su cuarto. Esa era la premisa con él. Pero desde la manera en la cual lo filmaron, podemos notar cómo afectaría años después al xenomorfo. Terminaron con 45 minutos de metraje y eso era un problema, demasiado larga para un cortometraje y muy corto para un largometraje. Y las malas lenguas dicen que George Lucas sacó algunas ideas para la saga de los Skywalker de esta película Darkstar, pero eso no está confirmado. Tiempo después, Dan O'Bannon quería transformar Darkstar de una comedia a una cinta de terror. Fue una película difícil de llevar a cabo, ya que no encontraban quién la financiara hasta que Fox la compró. Reescribieron varias veces el guión, pero por más cambios, a Fox no le acababa de convencer y no le daban luz verde. Pero todo cambió cuando el mundo conoció a Luke Skywalker y su aventura para derrotar a Darth Vader. El estudio buscaba seguir con la fiebre de más Star Wars, más aventuras espaciales, pero su única opción era Alien, una película sumamente diferente Star Wars, pero aún así era su única opción para hacer otra aventura espacial. La Fox de Europa vio una película de Ridley Scott, Los Duelistas, y le ofrecieron este proyecto ya que confiaban en él. Eso sí, la idea inicial era una película de clase B, pero que se sintiera como una gran producción y era el director indicado. Ridley Scott hizo el storyboard en 3 semanas y media y cuando lo presentó el estudio quedó tan impresionado que le duplicaron el presupuesto de 4.2 millones a 8.2 millones de dólares. El director tomó demasiada inspiración de 2001 y curiosamente la película que le dio origen a Alien era totalmente un anti-2001. Todo encaja, nada es por casualidad. Ridley Scott quería hacer su Masacre de Texas, pero en el espacio. H.R. Giger era un artista con muchas facetas, como su estilo monocromático, y en 1977 publicó un libro, el Necronomicon, que era un compendio de ilustraciones del artista, ilustraciones como diría alguien muy conocido de la plataforma, perturbadoras. Un estilo muy bien definido, que desde la primera imagen ves cómo impacta esta saga. El estilo visual es importante, pero desde antes y sin buscarlo, el maestro Giger creó al xenomorfo. El Necronom 4 es la criatura, pero el artista jamás pensó en todo lo que pasaría a raíz de él. A todo el equipo le gustaba todo de Giger. De hecho, desde antes de la llegada de Ridley Scott al proyecto, querían basarse en ese diseño. He de decir que a Fox no le gustaba el trabajo de Giger, pensaban que aterraría a todo el público. Y la verdad no estaban para nada equivocados, porque de verdad lo hizo. El director fue a su casa porque el artista le tenía miedo a volar y él iba a rediseñar su criatura, pero Ridley Scott le dijo que no. Solamente debía diseñar cómo era su forma de huevo, el facehugger y el chestbuster. Si él había creado el diseño que llevarían a la pantalla grande, también debía de crear todas las fases del mismo. Casi nadie se acercaba a Giger cuando trabajaba, ya que había muchas leyendas sobre él. Leyendas que incluso decían que tenía el cuerpo disecado de su novia en su casa. Él se vestía de negro, muy pálido, pero era una gran persona, y hasta que un día llevó a su madre al set. Fue a diseñar y supervisar cómo sus diseños eran llevados a la vida y cómo eran respetados. Buscaba que de alguna manera u otra perturbaran de verdad. If you have too much sun, you like then to be in the shadow, and I like always to be in the shadow.
Había que empezar desde la primera fase y toda la producción ya sabía que todo empezaba con un huevo. Esta era la primera criatura que diseñó Jigger y para él le dieron $1000 para hacerlo. Le dijeron que sería un huevo, qué tan grande sería y sobre eso empezó a trabajar. La cola era como una caja de sorpresa, la cual usaba para lanzarse. Además le agregó dedos bastante largos, como si fueran manos, para hacerlo más aterrador. Esta primera fase tiene todo el sello de Jigger, sus dedos largos, además de que diseñó cómo te incubaría la bestia. Él iba más allá del dibujo y respondía preguntas de cómo funcionaría, cómo de verdad lo haría. He gave me explanation and drawings, and he said that he's jumping on a big egg. Un dato más, en la película vemos como el huevo escurre hacia arriba, pero no es ningún efecto especial, sino de edición. Simplemente pusieron la toma en reversa. El huevo por dentro tenía tripas de vaca, así que todo era orgánico en él. Querían lograr un aspecto viscoso, asqueroso y real, y si las tripas eran reales, no había ninguna duda. Crearon un sistema hidráulico para que el huevo se abriera y le recuerdo que por la época todo es real. Debían utilizar cualquier truco de cámara, cualquier elemento que lo hiciera ver más verosímil. Me llena de bastante admiración que Jigger siempre supervisaba cada huevo y él mismo pintaba cada detalle. No dejaba nada a la suerte, él tenía una visión muy clara en su cabeza y trataba de sacarla a la vida. El huevo era transparente y lo que veíamos moverse eran las manos del director que gracias a la luz dejaban verlas a través del huevo. Una manera bastante sencilla de lograr el efecto. De hecho, para cuando lo inspeccionan, Ridley Scott lo llenó de ostras y otros pescados, además de un aparato sexual que te bendice con un lindo chestbuster. Quisiera realzar la belleza de los sets, todo lo que construyeron para darle vida a este mundo, que de una manera tiene toda la personalidad de Jigger. Hay una filosofía detrás, no simplemente son conceptos y ya. Buscaban dar una sensación de miedo, una verdadera identidad visual para la saga, identidad la cual jamás se ha ido. Desde el mismo Ridley Scott, que buscaba vísceras de animales para hacerlo todo más asqueroso, más visceral, más viscoso. Eso nos habla de lo que quería. Que los espectadores le tuvieran miedo, algo que luce tan irreal y a su vez tan futurista. Desde buscar tripas para buscar una manera de realmente lucir verosímil y a la vez un cierto disgusto. Ya que seamos honestos, a mucha gente ni siquiera se acercaría al huevo o a la marioneta porque lucen muy asquerosos. Basta con ver un video del set, hay una atmósfera, una identidad que está muy presente en cada parte del mismo. No es algo que cualquier director ni ninguna producción pueda lograr de una manera fácil. Pero para Alien, todos los involucrados hicieron un gran equipo y dieron una de las mejores películas de terror de la historia. El chestbuster, la segunda etapa para llegar al xenomorfo, fue la escena del guión que convenció a los ejecutivos de hacer la película. Una escena que todos imaginaban por lo impactante que sería. Y llevarla a cabo de manera correcta era totalmente vital. El primer diseño lo define Jigger como pollos desplumados para después hacer una especie de dinosaurio. Un dinosaurio al cual le quitó extremidades para hacer algo que se asemejaba a la versión final. Esta vez Jigger comparte créditos con Roger Deakins, quien hizo la maqueta que tanto quería. Pero ni el mismo artista se sentía conforme con lo que veía, así que Roger Deakins realizó pequeños cambios, o cambios muy grandes, y finalmente dio la versión que vimos en cines y que tan legendaria es. El animatrónico fue creado para lograr todas las escenas de la película y tenía un movimiento de respiración. Las actrices del film lo definieron como un pene con dientes. Todos los actores sabían que algo le saldría del pecho al actor, pero no todos los detalles. Este secretismo era vital ya que querían improvisación y sobre todo lograrlo en una toma. Turning and ready, Rog, and action. Blood. Realmente tuvieron miedo por cómo se movía y ahí cortaron la toma. Pusieron un torso animatrónico y debajo de la mesa irían todos los trucos. El creador del animatrónico movería el bicho y la cabeza del actor salía de la mesa para volverse parte de aquel torso falso. Además llenaron todo el set de bolsas para proteger todo el material porque habría mucho líquido derramado. Eso sí, hubo un problema ya que el rompepechos no era tan rompepechos. We had problems with actually getting the device through the t-shirt.
Le pusieron algo de ácido a la playera para que fuera más fácil de romperse, pero ni así lo lograron. Problemas que tienes cuando intentas hacer todo enfrente de la cámara. A Veronica Cartwright le tomó por sorpresa la sangre en su cara. Muchas reacciones eran reales. Hasta se cayó por el gran impacto que tuvo al ver todo eso. No había una manera de saber qué pasaría. Era algo que el director buscaba, reacciones del momento e intentar hacer todo en una toma, que todo fuera visceral. Roger Deakins, quien creó a la bestia y le dio su diseño más característico, era quien estaba debajo de la mesa. Él lo manejaba, tenía buen rango de movimiento y lucía increíble, y él recibía instrucciones para moverlo, ya que por supuesto él no veía nada de lo que hacía. Snarl. Snarl. Okay, and the head back. El último truco es verlo correr sobre la mesa, donde lo lanzaron a presión, logrando moverse muy rápido. Así como también lo vemos mover la cola, haciendo todo más verosímil. Snarl, go! Shit, that's great. Cut it. Cut it. Save the blood. Los grandes artistas copian y los genios roban. Así lo decía Picasso como una verdad absoluta, y Alien es prueba de ello. Dan O'Bannon tomó cosas muy peculiares de muchas cosas. En un cómic de los 50 llamado Seeds of Jupiter, algo cae del espacio y un barco pesquero lo toma. Son unas conchas espaciales y uno de la tripulación decide comérselo, como si eso fuera buena idea. Se empieza a sentir fatal y llega una cirugía, pero desde su pecho algo sale. Oh, God! En It de 1986 tenemos la historia de una criatura que viene de... Esperen, en realidad estaba confundiendo It de 1958, donde un grupo de astronautas va a revisar una nave en Marte. Una nave donde solamente queda un tripulante y él asegura no haber terminado con la vida de sus compañeros. Y ahí la nueva tripulación que acaba de llegar acaba siendo exterminada por un alien. El planeta de los vampiros es otra de esas películas que le dan forma a Alien. Una tripulación llega a un planeta extraño, encontrándose con un gran esqueleto de otra forma de vida desconocida. Y de ahí una plaga va apoderándose de los astronautas, terminando con ellos uno por uno. Igualmente, quizá tomaron elementos de The Thing. Un equipo encuentra algo de otro mundo y este toma el cuerpo de uno de ellos. E incluso hay un científico que quiere conservar a la bestia para estudiarla en vez de destruirla. Knowledge is more important than life, Captain. We've only one excuse for existing: to think, to find out, to learn. What can we learn from that thing, except a quicker way to die? It doesn't matter what happens to us. Nothing counts except our thinking. Y la versión de los 50s tiene algo que la de Carpenter no tiene, y es más huskies. Y solamente por eso ya me parece mejor. Esto no se trata de plagio o de robar, sino de inspirarte en algo. No necesitas encontrar el hilo negro, sino mezclar elementos que te den algo fresco, una identidad que te haga parte de algo más. Y quién sabe, eso incluso te podría llevar a superar a la obra que te llevó a crear la tuya. Y créanme que el aprendiz sí puede llegar a superar al maestro. Hubo un concept art donde el xenomorfo tenía ojos, pero el artista jamás quiso que los tuviera, ya que si los tenía no sabrías a dónde estaba mirando y podría estar viéndote a ti. That a creature without eyes, driven by instinct alone. That's why I painted a second version of the alien, which has no eyes. Giger fue a Londres para trabajar en la película, donde pasó más de 5 meses diseñando todo. Foss y Ron Cobb llevaban tiempo diseñando parte del mundo desde antes de la llegada de Giger, pero cuando este llegó cambió todo, incluido el monstruo. The book, Necronomicon. So that's how I saw it. It was as simple as that. I've never been so certain about anything in my life. Giger llegaba a las 8:30 de la mañana para trabajar en el Stage B. Ahí moldeó completamente al alien con un yeso de balayí nigeriano y tenía más de 2 metros de altura. El extraterrestre biomecánico tomaba forma con pequeños detalles o grandes detalles. Era un proceso lento y el artista tenía su visión de cómo debía ser. Cada cosa que hizo, cada pequeño cambio,
Cada pequeño pincel fue esculpido a la visión que tenía. Todo se imprimía en goma basándose en el diseño de H.R. Giger, pero de algún modo, a pesar de que era arcaico, tenía hasta tendones. Después de todo el trabajo, todas las partes del traje se reunían y él mismo pintaba cada una de ellas. Era extremadamente dedicado y siendo muy minucioso con cada pequeño detalle. Era su criatura y quién mejor de darle forma que el creador con sus propias manos. El xenomorfo original apenas tenía diferencias con el dibujo que le dio origen a todo. Debía tener vida y fue la cosa donde más invirtió dinero de toda la película. Era lo más importante. Hubo demasiados intentos que no convencían a todos y se volvió a empezar de cero para convencer a todo el equipo. El xenomorfo era la parte más vital de la película y si eso estaba mal, si daba risa o no daba miedo, significaba que todo el esfuerzo había sido en vano. A veces un mecanismo podía sobresalir, así que era cambiado. Todo debía de funcionar a la perfección. Eran sistemas hidráulicos sencillos que debían estar bien colocados y sobre todo no molestar al actor ni que el actor interfiriera en ellos. Ya había una cosa bastante importante con cada movimiento, con cada sistema, y es que debía parecer que de verdad tenía vida. Ningún movimiento podía estar fuera de lugar y cuando su boca salía, entonces debía de verse real. Ni demasiado lento, ni demasiado rápido, ni demasiado asqueroso, ni demasiado irreal. Simplemente que todo fuera verosímil. Y he de mencionar lo obvio, pero el esqueleto que tiene detrás es sumamente espeluznante y da más miedo que el mismo xenomorfo. Vean desde un pequeño movimiento hasta un movimiento más grande en la boca, todo funcionaba a la perfección. Because the Giger is the author number one of the creation of Alien. El director buscó a alguien muy delgado para entrar en el traje y uno de su equipo fue a un bar donde encontró a alguien perfecto. Borla Yivadejo, quien haría del Alien, tenía la complexión simplemente ideal para el papel. Tomó clases de Tai Chi ya que debía de ser movimientos sumamente lentos y ser aterrador. Tan significativo era la forma en la cual se desplazaba que hicieron pruebas de cámara con Borla Yivadejo, donde solamente tenía una protocabeza del xenomorfo y un calzón para tapar su intimidad. Recordemos que debíamos de creer que era algo fuera de este mundo y esa sensación de extrañeza la daría el movimiento. Ridley Scott quería mostrar poco de la criatura, ya que en sus palabras la mente causaba más miedo que la imagen. Ver un pasillo oscuro y no saber si el xenomorfo estaba ahí o no era lo que le daría suspenso. Pero hubo demasiados xenomorfos. Para una de las mejores escenas de la película se contrató a un gimnasta para ponerle cadenas y hacía una T simulando la crucifixión, para luego bajar a atrapar a la víctima. Tomó varias tomas para hacerlo, pero se ve sumamente inquietante. Ahí estaba todo el equipo, tomando medidas de seguridad, controlando la bajada, que todo saliera bien, porque un accidente podía resultar fatal y era algo que no querían, pero sobre todo mostrar a la bestia, la iluminación, todo se hizo para engrandecer su figura. Como siempre lo digo, para esta clase de escenas siempre hay tiempo de preparación, de saber que todo saldrá bien, o mínimo de reducir que saliera mal. No es una escena que simplemente se le ocurre al director y se hace de cualquier forma, sino que hay todo un proceso para llevarla a cabo. La misma figura del alien es aterradora e icónica, toda la biomecánica y la visión que tuvieron de elegir al Necronom 4 fue un gran acierto. Dudo demasiado que otro diseño hubiera sido tan acertado como ese. Eso sí, nadie pensó en cómo se iba a sentar los que usaran el traje, así que les hacían una hamaca bastante especial porque era un traje sumamente grande. Antes de cada escena llenaban de ese líquido viscoso al xenomorfo, dándole ese look tan legendario. Y lo viscoso que se ve, lo húmedo que se ve, lo hace aún más terrorífico. Y para la última escena de Alien, simplemente es un truco de cámara. El xenomorfo estaba colgando y una persona lo empujaba, tal cual fuera un columpio, para dar el efecto de que en realidad estaba volviendo hacia arriba.
Todo el empeño puesto en hacer al xenomorfo nos hablan de una filosofía y sobre todo una idea clara de lo que iban a hacer. Pocas veces se tiene eso. Ahora el cine está en constante cambio y la facilidad de hacer tantos cambios con CGI o con algunos reshots son bastante fáciles. Aquí hablamos de otra época donde una equivocación iba a ser muy difícil de borrar y costaría muchísimo dinero, así que no es opción. Todo lo que hicieron para traer al xenomorfo a la vida es sumamente impecable. Cada decisión estaba bien ejecutada. De verdad había un motivo. Hasta parecería casualidad que todos los astros se hubieran juntado para lograr hacer una película tan clásica y tan increíble como Alien. Una historia así y un equipo tan perfecto pasa muy pocas veces en la vida. Así que como el equipo perfecto se logra muy pocas veces, amigos, he de decirles que yo tuve mi equipo perfecto, que desafortunadamente el 17 de agosto de este año ya no está conmigo. Fue mi perrito Harry. No quisiera irme sin antes agradecerles a ustedes todo su apoyo, porque muchos baños, muchas croquetas fueron pagadas por ustedes gracias a sus visitas, a sus compartidas. Muchas gracias, los quiero mucho y gracias a Harry por 15 años de aventuras magníficas, que no cambiaría ni una decisión de las que tomé, ningún paseo, ninguna cosa que hice con él. Nada lo cambiaría porque nuestra historia fue perfecta, amigos. Así que gracias a Harry. Te pido para él. Solo me queda soñar.